Muchísimas gracias por venir. Sabemos que la tarde es calurosa, no más que la de ayer, con lo cual también es de agradecer. Como siempre, lo primero vamos a agradecer al CNDA que la organización y acogernos en este ciclo que es Full Frame. Está en la segunda sesión. También agradecer al ICA y al Centro Párraga por que nos cede este maravilloso espacio. Y para aquellos que no conozcáis a María Platero, que es la artista invitada que tenemos esta tarde, voy a daros unos datos biográficos sobre ella para poneros un poco en situación. Voy a coger el micrófono porque si no... María es madrileña de nacimiento, ella es profesora y tutora en la Escuela Lens en Madrid y en el Centro Universitario TAI. Su currículum es extensísimo, yo me podría estar aquí toda la tarde hablando de ella, pero ha venido ella a hablarnos de su trabajo. Pero sí que me gustaría destacar que fue creadora, editora y comisaria del fanzine 10×15. Para aquellos que no conozcáis, 10×15 fue una revista digital de referencia en la fotografía contemporánea. Fueron los pioneros de esas publicaciones digitales, hoy lo estábamos hablando precisamente. María ha recibido becas y premios importantísimos como las ayudas a la creación de VEGAP, las ayudas para la promoción y el arte contemporáneo del Ministerio de Cultura, el premio para la creación artística de la Comunidad de Madrid, y también ha sido finalista en premios como el prestigioso Ciudad de Palma Antoni Gelabert de Arts Visuals y el certamen de fotografía, ya desaparecido tristemente, del Purificación García. Ha realizado residencias a lo largo y ancho del mundo, en Finlandia, en Madrid, en Alicante, y además ha expuesto de manera individual y colectiva en el INJUVE, en el Círculo de Bellas Artes, en el Museo de América, en Arco, por destacar algunas de las que ha hecho en España. Y luego también su trabajo se ha visto fuera, en Lituania, en París, en Lisboa, etc. En tan solo unas semanas, el 1 de julio, si no me equivoco, ¿no?, expondrá su trabajo en la Sala del Águila como ganadora de la convocatoria ACER dentro de la programación de Foto España. Así que si pasáis la semana del 1 al 7 de julio por Madrid, no os perdáis pasar por la Sala del Águila a ver la maravillosa exposición que está preparando. Y como os he dicho, es decir, me podría tirar aquí toda la tarde hablando de ella, pero tenemos la oportunidad de tenerla aquí, entonces lo mejor es que ella nos cuente todo lo que tiene que contarnos sobre su trabajo. Así que lo primero de todo, darte las gracias por esta invitación. A mí me hace muchísima ilusión tenerte aquí, poder charlar contigo esta tarde, hablar de tu trabajo. Yo conozco tu trabajo, personalmente nos conocemos desde hace 8 años. 8 años, ¿no? Efectivamente. No, 7. 7, desde 2012. Y yo me podría aquí tirar, pues... Podríamos contar anécdotas de todo tipo, pero de lo que se trata es de hablar de tu trabajo y como casi pregunta de rigor que hacemos a casi todo el mundo, aunque yo cuando conocí tu trabajo allá por el 2007, 2008, que empecé a ver todo lo que hacías, todo lo que empezaste a hacer en EFTI y demás, yo lo que quería que me contaras, que nos contaras a todos, es cómo llegas a la fotografía, es decir, cómo llega la fotografía a tu vida, cómo se presenta la fotografía en tu vida, cuéntanos. Pues llegó a la fotografía por mi padre, porque mi padre tenía una Canon FTB. Mi padre hace muy buenas fotos y dibuja muy bien. Y yo dibujo fatal, pero me quedé con esto de la fotografía. Mi hermano es el que dibuja bien, yo soy el que hago buenas fotos, nos hemos repartido ahí un poco. Entonces, un poco la costumbre, yo creo que era en familia, pues verle a él hacer fotos y que me atraía este aparato. Y luego, así un poco de rebote, porque viví en el extranjero, me apunté a un curso de fotografía, pero para aprender inglés, más que para aprender inglés sin ir a un curso de inglés. Me apunté a un curso de fotografía, revelado analógico, blanco-negro, todo un poco. Y en realidad fue eso, yo creo, lo que ya definitivamente me enganchó y dije, cuando vuelva a España quiero seguir con esto. ¿Y cuando volviste a España fue cuando empezaste a estudiar en EFTI? Empecé a estudiar, ¿pasó mucho tiempo? No, nada más volver, también con la excusa, yo creo que uno cuando vuelve del extranjero está ahí como un poco descolgado de sus amigos y de su círculo social, pues también el apuntarte para conocer gente, bueno, pues eso, un poco, también era un poco excusa, fotografía. Y sí, empecé
primero a reforzar técnicamente los pocos conocimientos que tenía, que para mí sí que era importante encontrarme segura afianzando estos conocimientos. Viví ahí justo, me pilló la época del cambio de lo analógico a lo digital, con lo cual pues tuve que formarme también un poco por ahí, por esa parte. Y eso ya fueron como, bueno, pues continué mis estudios durante varios años, hasta que hice un máster también en esa escuela, en búsqueda de algo un poco más allá de la técnica, del conocimiento de las herramientas, pues un poco de reflexión y pensar qué quería contar. Vamos a hacer un megamix. Efectivamente, vamos a hacer un megamix de todos tus trabajos. El primero que nos presentas es Los Múltiples, que yo creo que fue el primer trabajo que hiciste, porque lo hiciste en el año 2009, aunque recientemente lo has expuesto, es decir, 10 años después. Sí. Aunque ya lo expusiste en su día. ¿Estas fotos que estamos viendo son de aquel momento o son de la expo de ahora? No, son de otra expo intermedia que ha habido también en la sala de arte joven. Esta efectivamente no es la primera, pero sí la desarrollo en paralelo. Yo tiendo bastante a la dispersión, me interesan siempre varias cosas a la vez y la produje un poco en paralelo con otro de los trabajos que veremos. Y surgió a raíz de una convocatoria que hicieron justo estaba estudiando en EFTI y propusieron una convocatoria para una instalación en un espacio en concreto. Había que pensar algo y la seleccionaron. Esta pieza. Y luego sí me ha hecho mucha ilusión recuperarla efectivamente, aunque ha estado en itinerancia y ha viajado bastante, pero ahora hacía años que no la exponía y sí la he recuperado en un proyecto que ha habido un poco punky en Madrid, ocupando en un mercado de barrio, ocupando los puestos que están vacíos, que lamentablemente se están abandonando y ahí lo he recuperado. No sé si cuento un poco más o menos de... A mí lo que me interesa principalmente de este trabajo es que tú este trabajo lo desarrollas mientras que estás estudiando en EFTI y, bueno, para aquellos que no lo sepan, en EFTI hay dos itinerarios a la hora de estudiar. Tienes uno de creación... Sí, no sé si sigue así, pero en aquel momento desde luego era así. Había un itinerario más documental y un itinerario más conceptual, ¿no? Y yo, aunque en principio yo como que me atraía más esto de ser fotógrafa de guerra y estas cosas para las que claramente he visto luego que no valgo, no tenía ningún sentido, pero bueno, el destino o lo que fuera me llevó a estudiar el itinerario conceptual, ¿no? De lo cual me alegro un montón. Claro, es que yo lo que veo, por ejemplo, en estas imágenes, en este primer trabajo tuyo que yo no lo conocía, aunque lo tienes en tu web, pero sí, yo no lo había visto, es que, claro, aquí haces un planteamiento totalmente distinto de lo que en ese momento, aunque parece que fue ayer, pero... tenemos que ir al año 2009. Tú aquí al espectador le planteas una serie de retos en el que tiene que tocar las fotografías, tiene que verlas de manera distinta, porque son imágenes que se superponen y al final hacen un todo, las imágenes individuales. Entonces a mí eso me resulta como muy marciano, en el sentido de que en España, por aquellos momentos, no había muchísimos fotógrafos o fotógrafas que estuvieran haciendo una fotografía tan conceptual. Es decir, estábamos muy acostumbrados, como tú dices, a la fotografía mucho más documental. Había, obviamente, fotógrafos conceptuales, pero era algo como que era mucho... que al espectador le chocaba muchísimo más. ¿Qué te atrae a ti a la hora de decir, por qué decides invitar al espectador a que sea partícipe de la obra, que no se plante solamente en una sala a ver obras en la pared? Hombre, me parece que siempre le va a aportar muchas más posibilidades el hecho de que se pueda manipular, de que se pueda interactuar, de que a tiempo real el espectador pueda hacer algo con esa pieza. También porque yo cuando voy a ver expos siempre quiero tocarlo todo, cosa que casi nunca se puede hacer. Entonces,
inconscientemente de esa necesidad que parte de mí a la hora de experienciar las obras de otros, pues salió de forma natural en esta. Y ahora me parece me parece interesante haberla recuperado porque como sobre todo ahora estamos más familiarizados con la imagen virtual, o sea, ya es como que casi ni siquiera las tocamos en papel, pues el poder ahora tocarlas me otro parece... sentido totalmente distinto. Yo creo que ahora, que inicialmente, cuando esta pieza está concebida, no pienso en eso, pero también me parece muy bonito cómo lo que creamos evoluciona con el tiempo y se carga con nuevos significados, ¿no? Y este podría ser uno de esos. Sí, ¿no? sí. Toca, que es que antes había imágenes de papel y se tocaban, ¿no? Claro, es que por eso digo que fíjate en que tampoco en tan corto espacio de tiempo cómo ha cambiado todo. Es decir, si nos vamos al 2009 y vemos esta exposición, ya te digo que no que resulte marciana, pero sí que en la España del 2009, que parece que estoy hablando de hace 30 años, pero la España del 2009 era una... cuando se demandaba fotografía, es decir, era como la fotografía colgada en pared y demás. Por eso yo siempre cuando me interesé por tu trabajo y conocía tu trabajo, yo siempre, aparte de que utilizas la fotografía como medio de expresión, eso es obvio, pero siempre veía que tú dabas un paso más, es decir, que yo era como, es que es una artista, es decir, conceptualiza muchísimo todos sus trabajos y a mí eso me resultaba muy, muy interesante. A mí, en este caso, yo creo que lo que me pasó es que mi cabeza intentaba buscar una solución para esto que es tan evidente de la fotografía, que cuenta una de las verdades posibles, ¿no? Que es completamente ambigua, es como que cortas una rebanada del tiempo y esa foto es esa foto en ese momento preciso. Entonces, esta instalación era como intentar resolver, cómo plasmar eso en mi cabeza, ¿no? Cómo todas esas verdades posibles, que no serían 11 retratos como hay aquí, ¿no? Sino que serían infinitos, pueden convivir juntos. Y después de este trabajo llega la búsqueda de Mary Decker. Sí, casi en paralelo, ¿eh? Estas dos casi, aunque son como súper distintas. Cuéntanos de qué va la búsqueda. A la vez. Porque yo aquí fue donde empecé a conocer tu trabajo. Los múltiples lo he visto ahora, pero realmente cuando yo te descubro es aquí, en la búsqueda de Mary Decker. Pues la búsqueda de Mary Decker fue el trabajo que yo empecé a desarrollar estudiando el máster, de hecho, que partía de un gesto muy absurdo, muy tonto, pero que a mí me pasa, no sé si a vosotros os pasa, pero es pues lo típico que no alcanzas algo en una repisa y estiras el brazo o fatalmente se te cae detrás del sofá y tienes que hacer una contorsión, postura extraña, que habitualmente parece que no la haces, pero que ocurre en nuestro día a día más de lo que creemos. Entonces, ¿cómo congelar en el tiempo esos momentos absurdos, pero que son más normales de lo que creemos, muy cotidianos? Como no podía congelarlos, pues lo que hice fue escenificarlos con mis amigos, claro. A mí lo que me atrajo principalmente de estas imágenes es la grandilocuencia que tienen las imágenes, en el sentido de que generan muchísimas preguntas a ti como espectador de la obra, y sobre todo que están cargadas de un gran sentido del humor. Es decir, aquí hay como una María Platero que después iremos viendo cómo va creciendo a lo largo de sus trabajos, pero las posiciones son imposibles, son como todo como muy grandilocuente, con mucha carga de humor. Mucha dramatización también. Hay que decir que yo, antes de pedir que alguien haga una postura, veo yo si la puedo hacer antes. Porque a veces yo fantaseo con cosas que no son posibles. Que yo desde luego no las puedo hacer. No, habrá gente que pueda. Pero sí, el sentido del humor supongo que es algo que, pues no sé si llevo en el ADN, pero con lo que gestiono mi día a día todo el rato, ¿no? Cuando te planteaste este primer trabajo, este segundo trabajo, pero cuando sí que te planteas escenificarlo, ¿cómo es el desarrollo? ¿Cómo es el proceso creativo? Es decir, tus imágenes están en la cabeza, llegas a dibujar algo, te haces bocetos, te bocetas. Sí, podía haber traído. Dibujo fatal, pero dibujo. Pero soy muy buena en el Pictionary, siempre gano. Siempre, Eso es súper buena. Pero no dibujo bien, dibujo palitroques, así las personas son dibujos con palitroques que flotan un poco en el espacio,
pero sí necesito dibujar. Cuando tengo una idea tengo un cuaderno, lo dibujo todo, y todo muy esquemático, pero yo me entiendo. Y luego intento buscar gente que, bueno, pues que hagan de modelos, que me funcionen para... Normalmente, pues al principio, pues siempre he tirado de mis amigos más cercanos. Yo he sido siempre súper tímida y me da muchísima vergüenza pedirlo, y a veces por no pedirlo pues salía yo en las fotos, pero no porque quisiera salir yo, sino porque me resultaba más fácil que pedírselo a alguien. Luego la gente ves que se lo pasa súper bien, posa encantada, yo también quiero, la gente se empieza a ofrecer y todo bien. Pero sí, están estos dibujos, luego estas búsquedas de localizaciones que me resultan interesantes, en las que pueden desarrollarse estas acciones que se pasan por mi cabeza. Es que es muy interesante eso que cuentas, porque sí que es verdad que los fotógrafos siempre cuando decimos, bueno, es que tenemos que bocetar o hacer un boceto de... Todo el mundo se imagina un boceto maravilloso, súper bien dibujado, todo sombreado y demás. Y está muy bien que digas que tú lo haces esquemáticamente, pero es lo que a ti te sirve, y realmente es con lo que tú te puedes ordenar la imagen. La tienes físicamente en un papel y a partir de ahí la trasladas a la imagen real. Sí. ¿Te ha ocurrido alguna vez que hayas visto alguna de esas imágenes antes de bocetarla y hayas dicho, bueno, voy a hacerla ahora mismo en lugar de bocetarla y escenificarla? Sí. Me ha pasado sobre todo con proyectos posteriores. Luego veremos lo de las reglas de la naturaleza, que fue casi al revés. Vale. Y luego también es verdad que muchas veces, y esto pasa siempre, menos mal, que en realidad es muy bonito. Yo como intento controlar todo, la iluminación, la escena, más o menos el modelo, la postura, pero luego siempre pasa algo, que es lo que tú no controlas, que es lo que hace que la foto funcione, ¿no? Dentro de tu esquema de trabajo hay que estar abierto a que luego nada salga como tú tenías pensado, pero aprovechar lo que ocurre ahí. Sí. Después de la búsqueda llega How to Have a Midlife Crisis. ¿Qué es esto? Es decir, ¿qué es How to Have a Midlife Crisis? Están bastante relacionadas. O sea, en realidad yo me suele pasar mucho, trabajo muy lento, mi proceso creativo es súper lento. ¿Cuánto tiempo sueles tardar en cerrar un proyecto? No puedo decir, porque hay algunos que a lo mejor... ¿Se han alargado muchos años? Se han alargado más, ¿no? A lo mejor no años, pero entre la difusión, la conceptualización, bueno, sí, depende. O sea, entre algunos meses, un año, año y pico, depende totalmente, porque sí derivo de uno a otro, termino uno y me apetece más hacer otro. Y yo creo que pasó un poco con ¿no? Que enseguida se me empezaban a ocurrir estas escenas o estas situaciones en las que, en este caso sí recurrí a retratar a amigos y familiares, sobre todo, retratándolos en flashbacks de su infancia, ¿no? Escenas que recordaran de su infancia, intentar recrearlas de alguna forma entre lo que ellos recordaban y lo que yo me inventaba, porque siempre había ahí como una tercera escena inventada entre lo que ellos recordaban, lo que yo me inventaba y lo que realmente ocurría en la foto. Por este trabajo te dan el premio de la producción de la Comunidad de Madrid, si no me equivoco. Sí. ¿Cómo fue? Es decir, ¿te presentas ya con el trabajo? ¿Era una beca de producción, de obra? Es decir, ¿presentaste un proyecto y luego lo produjiste? ¿Cómo fue el desarrollo del trabajo? Es decir, ¿ya lo tenías hecho y...? La verdad es que no me acuerdo si ya lo tenía hecho. No me acuerdo cómo fue. Yo creo que para presenté el trabajo anterior, si mal no recuerdo, con las ideas de lo que quería hacer. Y fue yo ya creo una que beca presenté de el dossier de la búsqueda de Mary Decker y con ese trabajo de referencia me dieron la ayuda para producir esto. Sí, porque por eso yo cuando analizaba y veía los trabajos sí que veía que entre la búsqueda y este trabajo había como muchos nexos en común. Sí. Había como... Podían incluso, no te digo que mezclarse las imágenes, pero casi. Y eso yo creo que me pasa, y antes me estresaba más y ahora convivo mejor con esto y de hecho me parece completamente natural. Fotos que he producido, generado pensando en un momento concreto
luego han saltado a otras series de manera natural. Igual que a veces hay trabajos que se caen y que no salen, bueno, hay como determinada fluidez que a mí me costaba al principio aceptar y que ahora me parece completamente natural. Hace poco leía sobre ti que decías que lo que te llama mucho la atención, y eso me gustaba mucho, que te llama mucho la atención los protocolos que establecemos a la hora de movernos en nuestro día a día y las relaciones que tenemos con los demás. ¿En este trabajo eso está ahí como presente, está latente o eso viene posteriormente en los otros trabajos? Yo creo que empieza un poco, que a lo mejor yo no era tan consciente aquí. A veces yo creo que tengo una idea sobre la que trabajar, pero la conceptualización va ocurriendo en paralelo y a lo mejor al final, de manera más tranquila. Yo creo que aquí estaba como empezando a lo mejor a despuntar. ¿Este trabajo al final tuvo caracteres positivos? ¿Se llegó a ver en...? Sí, lo expuse bastante, de hecho. Se expuso, bueno, había una sala así como alternativa antes en Madrid. No sé si vosotros habéis llegado a conocer el mercado de Fuencarral en Madrid, porque ahora ya no, ahora es un Decathlon, pero antes era un mercado así muy alternativo y tenían esta sala de exposiciones y tenían una convocatoria expositiva que, bueno, no era prestigiosa a nivel económico, pero digamos que molaba que te seleccionaran en esta convocatoria. Y me seleccionaron, lo pude exponer ahí. Como veis, era un espacio complicado en cuanto a que son techos bajos, están todos esos conductos de aire, es un centro comercial, tiene un horario distinto. Pero... Sí, pero tiene un rollo también muy industrial, sí, muy acorde incluso con las imágenes, tiene así como un punto surreal. Funcionaba muy bien. Y luego lo moví porque lo expuse también en el Festival Emergent de Lleida, gran festival, también lamentablemente extinto por causas políticas, económicas, en fin. Y bueno, luego me ficharon en una galería en Es Barrenechea y también estuvo parte expuesto allí, o sea que sí, luego lo he movido muchísimo este trabajo. Sí, yo creo que este trabajo, junto con The ID Project, puede ser que sean los dos trabajos, porque entre este trabajo y The ID Project transcurren 2 años, ¿puede ser? ¿O 1 año? A lo mejor no llega. Yo con los años de mí soy bastante mala, la verdad. Tengo que mirar mis propias chuletas. No me lo sé, pero yo creo que son más o menos seguidos. O yo en el tiempo lo recuerdo como más o menos seguidos. Yo creo que no pasa. Sí, porque tal vez tanto. Yo lo he cogido como la fecha de finalización. Es decir, que es como cuando le pones el dato. Cuéntanos qué es The ID Project. Pues es darle una vuelta de tuerca de otra forma, rescatando un poco esta idea que se planteaba en los múltiples, en la primera instalación que hemos visto, que sí que hablaba de esto de la ambigüedad de la fotografía y demás, pero también hablaba lógicamente, pues de uno de los temas que más nos obsesiona, que es más recurrente, no sé si en el ser humano, pero desde luego los fotógrafos yo creo que todos tenemos un proyecto en torno a la identidad. Entonces, sí, ¿cómo no? Porque estamos aquí intentando entender cosas, ¿no? Estamos intentando entender cosas de nosotros y de los demás. De eso. Entonces, proyectos sobre la identidad. Y este conectaba un poco con los múltiples. En los múltiples se hablaba de la identidad en cuanto a distintas capas que conforman un yo o multiplicidades de yoes dentro de una misma persona, ¿no? Depende del día que estés o con quién estés hablando, eres una persona distinta. Y a lo mejor hablaba más de las capas que conforman esa personalidad o esa identidad, ¿no? De lo que nos influye en nuestra relación con el otro, por supuesto con nuestros padres, con nuestros amigos, con la gente que nos rodea, pero también los estudios que tenemos o nuestras aficiones, ¿no? Como todo esto va conformando nuestro yo. ¿Y cómo
te decides por estos espacios en concreto? Porque los modelos ya hemos dicho que son, pues, la mayoría son gente de tu entorno, gente que conoces, amigos, gente a la que le puedes plantear este tipo de imágenes, obviamente. Pero sí, a la hora de... Claro, tienes que tirarte en el suelo. A la hora de componer, de elegir los espacios, ¿qué criterio? ¿Tienes algún criterio? Es decir, sigues... ¿Hay algo que ya dices, no, yo es que te ha ocurrido que has ido alguna vez a algún espacio y has dicho, no, yo es que tal foto la tengo que hacer aquí y tengo que pedir los permisos para poder hacer esta foto aquí? Me voy fijando, sí, hombre, por ejemplo, en la de la cabeza canoa, que llamo yo, que es de una serie anterior, esa está hecha en el estanque del Retiro de Madrid, y ahí sí, o sea, tenía como muy claro que tenía que ser ahí y lógicamente había que pedir permisos, porque si no, tú no puedes ponerte una canoa en la cabeza y hacer una foto. Y además esto era parafernalia con un flash anular externo y bueno, que la liamos ahí un poco. Y sí, intento estar, esto por ejemplo es la casa de un amigo, o esto es, bueno, o sea, depende. Sí, pero en este caso de esta foto de ID Project... Ahí es que también ocurre una cosa muy bonita, que es igual que a ti al principio, a mí me daba vergüenza preguntar a la gente, ay, me gustaría hacerte una foto, y la gente te propone, ¿no? Ay, a mí me gustaría que me hicieras, llámame para alguna sesión tal. Es decir, que se volvió la vuelta a la tortilla. Pues con los espacios me ha pasado también lo mismo, porque en este caso esto es el colegio de médicos y el padre de una amiga trabaja allí. Entonces ella me dijo, tienes que ir, te va a gustar mucho, es súper fotogénico y yo creo que puede interesarte. Y efectivamente me interesaba. Esto también es el colegio de médicos. Claro, es que son los escenarios son tan importantes en tus imágenes como los personajes. Sí, aunque eso sí es llamativo, que en mis dibujos es un palo el horizonte, o sea, no sé todavía en qué sitio va a ocurrir. Y llegamos a Europa. Y aquí menos, porque o sea, en este sí que esto se desarrolla en un viaje. El postalero... Sí, ahí lo he traído en algún sitio, es verdad. Bueno, ¿Dónde están ellos? Aquí, detrás. Perdón. Perdón, que tenemos un postalero que hizo y sin verlo no es... Es mejor que lo veáis para que podáis entender de qué va Europa. Se lo paso, ¿no? Sí, bueno, es esto que veis aquí. Ahora ella nos explicará que es, lo dejo aquí y luego si queréis verlo, pero vamos, es una ristra de postales, porque ¿qué es Europa? Europa surge a raíz de un viaje, un interrail por Escandinavia, por el norte de Europa. Y básicamente consiste en un ejercicio, bueno, en un gesto muy sencillo, más que ejercicio, que es tirarme en los sitios que me han causado una sensación, que me han impactado, que me han gustado, ¿no? Como supongo alguna forma de hacerlos míos o quedarme con ellos de alguna forma. Entonces viajaba con un amigo que era el que hacía las fotos. Yo decía, ¿encuadra? Sí, tiene que ser así. Claro, porque en este trabajo es el primer trabajo en donde apareces únicamente tú. Sí. Sí, esto sí es consciente, esto es por aparecer yo, no. Pero bueno, es más bien un juego y una práctica de, a veces a mí me resulta difícil encontrar el equilibrio entre pues los trabajos alimenticios y la producción de obra, ¿no? El crear, y a veces los momentos de vacaciones son las épocas que me permiten, pues como en este caso, ¿no? El hacer esto. Pero empieza a partir de... Es un pequeño juego. Siempre yo creo que mi obra está conectada por un carácter lúdico de una u otra forma y ligeramente performativo, aunque sean cosas muy sencillas como tirarme en medio de la carretera. Sí, sin duda alguna, y ya lo veremos un poco más adelante en los siguientes trabajos, pero todos tienen carácter performativo, y ya no solo eso, sino que incluso en alguno de ellos, ahora lo veremos, utilizas la fotografía para registrar esas acciones, al fin y al cabo, que es lo que a ti te interesa. Sí. Más que solamente la estética. Es decir, es que hay muchísimo más, que es todo lo que tú exploras a través del medio fotográfico, que es por lo que yo, cuando empecé a ver tus trabajos, no solamente es una fotógrafa que busca la estética o tiene un carácter conceptual, que no, sino que utilizas la fotografía con un nivel artístico que es
superior, es decir, es como que has subido el volumen, ¿no? Entiéndeme, es decir, como que subes el volumen y a mí eso me interesaba muchísimo, porque sí que es verdad que a veces los fotógrafos tenemos complejo de ese tipo de cosas, es decir, no es que las fotografías son unos cánones establecidos, y tú en ese caso sí que eras capaz de subir un poco el volumen y no acomplejarte y decir, bueno, si yo utilizo yo necesito utilizar la fotografía para registrar esto, es decir, para hacer una performance y utilizar la fotografía para registrarlo, para dejar constancia de ello. Claro, sí, utilizar como el carácter documental que tiene la fotografía, que es muy poderoso y es muy rico, pero cruzarlo con el hacer acciones o construir cosas que a mí me interesa que existan, aunque solamente sea durante el tiempo que yo estoy haciendo esa foto. Sí, pero a mí también me costó un poco como darme cuenta de, sobre todo al principio, ¿no? De, esto se puede hacer, porque claro, yo venía de una fotografía muy rígida en la que lo válido y lo artístico era lo analógico y el blanco y negro, y que está muy bien, y de hecho muchos de mis fotógrafos favoritos son analógicos y en blanco y negro, o sea, todo bien, pero bueno, yo creo que tuve que darme cuenta yo misma de que, esto está bien, se puede hacer, no pasa nada. Sí, ser capaz de como asimilarlo. Sí. ¿Y por qué haces este postalero? ¿Qué es lo que te empuja? Que aparte a mí me parece maravilloso, y ya no solo eso, sino que incluso tú misma dices, yo todavía no he publicado ningún libro, no tienes ningún libro publicado, pero sí que has sido muy punky en ese sentido de hacer cosas como, pues esto, el postalero que ¿cuántos ejemplares hiciste de esto a lo mejor? 100. 100. O incluso las cartas que veremos ahora después, pero sí que has hecho autopublicaciones, que incluso yo creo que esa necesidad te viene ya desde los orígenes. Si ya 10×15 era una autopublicación, no de vuestro trabajo, pero sí era algo que hacíais vosotros, era como que tienes a veces la necesidad de hacer este tipo de cosas. Sí, por aquello de tocar, ¿no? Claro. También. Y poder tocarlo de verdad, que a lo mejor cuando te gastas una pasta en una copia silicona de metacrilato de 1×1,35, pues no se puede manipular igual, ¿no? Y esto sí, tiene un carácter más íntimo, la experiencia con la obra, si queremos llamarlo así, es distinta, que también es importante. Y bueno, en este caso tiene todo el sentido del mundo que sea un postalero, porque como que refuerza esas imágenes que estoy haciendo yo de paisajes en un viaje que podría enviarle a mis amigos. ¿Llegaste a hacerlo? ¿Llegaste a enviar alguna? No. Se lo vendí. Les vendí el postalero. Eso está también muy bien. Lo compraron. Y después de este paseo por Europa llega ST. ¿Qué es ST? Porque ni siquiera sé lo que significa ST. He esperado este momento para hacerte la pregunta, porque digo, no, lo mismo no tiene luego ningún sentido y se me cae un mito. No, hombre, sí tiene. Es sin título, sí, ST es sin título. Yo me imaginaba que iban por ahí, pero no lo sabía exactamente. Pero es como el título oficial, que sea sin título. O sea, es una chorrada absurda. Sí, pero son de esas, permíteme, absurdeces o cosas surrealistas que tiene tu trabajo, que si todos entendemos el surrealismo como algo onírico, lo tuyo es irónico, es decir, es como ese surrealismo irónico que tiene tus imágenes, tu trabajo y tú que lo impregnas de ello. ¿Qué es ST? Cuéntanos qué haces aquí con los modelos, pues la idea con tus amigos. De nuevo, o sea, parten de ideas súper sencillas que ya ha empezado un poco en The ID Project. Hay una de las fotografías que se llama Gustos y Aficiones, en las que las chicas están haciendo una contorsión extraña pegando su cabeza hacia la biblioteca. Bueno, pues como gesto de también, ¿no? Todas las lecturas, todo lo que leemos nos influye y conforma pues lo que somos. Y de ahí, de alguna forma, derivo a esto, ¿no? Se me ocurre esto de retratar de nuevo pues, a mis amigos y a mi entorno cercano durmiendo sobre sus colecciones de libros. Entonces voy a sus domicilios, sacamos todos los libros de la estantería. ¿Cómo reaccionan cuando tú le dices sacar todos los libros que os tenéis que tumbar encima de ellos? Bueno, lo saben antes que va a ocurrir esto. Vale. Tengo esta idea. Normalmente cuando ya has hecho una foto, el resto es fácil, porque enseñas una foto y, sí, perfecto, me encanta, tal. No voy ahí a quemar ropa de, bueno, vamos a sacar los libros. No, sino que está pensado. De hecho, ella, pues está pensada la ropa que lleva, mínimamente. Yo eso, es verdad que eso no lo controlo muchísimo. Pero sí saben que va a ocurrir. Y coincide también que la mayoría en todos los casos, casi todos los libros que aparecen, muchos son de arte.
supongo que por mi entorno de amigos, inevitablemente, pero también porque son los más grandes y se duerme mejor. Claro. Uno se sustenta mejor. Sobre el arte siempre se reposa claro, muchísimo se reposa mejor. muy bien. Entonces, están ahí entre dormidos, pensando lo que han leído o lo que van a leer, conectando con ese universo de lectura. Pero a mí algunas figuras también, o sea, me parecen como que están casi, no se sabe si están vivos o están muertos, ¿no? Están ahí como parecen las esculturas yacentes estas de las iglesias, sin que sea así nada oscuro, pero la postura me recuerda un poco que ellos, normalmente en las iglesias tienen siempre o casi siempre, ¿no? Dentro de la simbología religiosa, a veces tienen un libro, que ese libro es la Biblia, los evangelios, en este caso no. Pero bueno. Sí, pero tienen ese punto incluso... Un poco de dolorcillo a eso puede que haya. Con este trabajo fue cuando yo te conocí personalmente, es decir, te conocía virtualmente, te conocía de tu trabajo de redes sociales y todo eso, pero fue realmente cuando nos conocimos personalmente porque por este trabajo ganaste el premio de la Universidad de aquí de Murcia. De Murcia, un gusto. Que fue cuando viniste por primera vez a Murcia, que era lo que estábamos hablando hoy. Si la condición de este ciclo de Full Frame es de gente, fotógrafos que no hayan visitado nunca la ciudad para hablar de su trabajo. En tu caso, tú pudiste visitar la ciudad, pero no para hablar de tu trabajo, sino para recoger el premio de la universidad. Sí. Es verdad. Había estado pequeña en Murcia, pero no para hablar de tu trabajo. Y llegamos a las reglas de la naturaleza. Con este trabajo es con el que ganas las propuestas de la VEGAP. Sí. Que para que no lo sepa, la VEGAP es la entidad de gestión de artistas plásticos y tiene unas becas todos los años que ahora desde que tú ganaste con este ahora han mutado un poco porque antes sí que tenían fotografía, ilustración, pintura, estaba como muy seccionado en 5 materias distintas, pero ahora los han convertido como en 2, de creación y de artes plásticas o algo así. Sí, creo que hay uno de diseño sí, también. Pero son unas becas muy importantes, ya no solo de cuantía, sino de repercusión y de libertad a la hora de producir el trabajo, porque aquí, ¿qué planteas en las reglas de la naturaleza? Porque yo cuando vi esta imagen la primera vez me pareció fantástica, es decir, esto es María, pero la cabeza de María en estas imágenes, y a mí me parece maravillosa. Empieza como empieza las reglas. Pues empieza con... Yo creo que se me ocurrió, de hecho, por alguna convocatoria que vi en... No recuerdo ni cuál, ni la temática. No sé qué sería, pero fue lo que hizo una chispa en mi cabeza, que se me ocurriera esto, que también parte de nuevo, un gesto, una idea sencilla, como la típica foto de la torre de Pisa en la que la mano sujeta la torre e impide que se caiga. Entonces, jugando con la perspectiva y con los tamaños de las reglas, pero sacadas al paisaje. Es verdad que el proyecto empieza en esas 4 que has puesto, que me hace mucha ilusión que las hayas puesto, porque empieza en mi habitación, como intentando medir 2 puntos que hay en la pared, pero que están más separados. Lo que pasa es que con la perspectiva pues, da como distintos resultados, ¿no? Y pretende ser un falso proyecto científico que, más que resolver incógnitas, parece que genera nuevas incógnitas. También pues esto del absurdo subyace todo el rato, en el que tomo medidas imposibles de la naturaleza que no valen para nada y que nos arrojan resultados absurdos. Pues una isla puede medir 15 centímetros o una montaña puede medir 20, si nos lo tomamos al pie de la letra. Y para también me ocurrió esto de tus amigos están como pendientes de lo que tú estás haciendo y me empezaron a regalar muchas reglas. Yo empecé con una regla del Tiger, con esta regla rosa, este transportador de ángulos, que me encanta esa palabra. Y a raíz de ahí me empezaron a regalar un montón de reglas. Entonces, lo que decía antes del proceso creativo, yo antes pienso, dibujo y luego hago, pues en este caso metía las reglas en la mochila y me iba al campo o cuando me iba de viaje. Y aunque algunas sí las había pensado o imaginado antes,
pues luego casi todo iba ocurriendo sobre la marcha. Sí, Hay una que no sé si ha salido ya o va a salir, que es la de que sí la había imaginado, que era como midiéndole el rabo a un perro. Esa saldrá ahora, sí. Que no. No, pero bueno, ahora la veremos, da igual. Pero bueno, esa era una, esta. Termina siendo así porque lo de medirle el rabo a un perro con una escuadra en ángulo recto era algo que luego el perro no se está quieto, no podía ocurrir, entonces pues igual, ¿no? Pues lo que ocurre es esto y funciona bien también, ¿no? Pero me quedo con ella. Me pareció un trabajo fascinante. Porque es que yo no sabía que ibas con la mochila con todas las reglas, pero es que te imaginaba así, porque claro, yo decía, bueno, María tiene que estar ahora como obsesionada con esto, porque yo creo que entonces se tuvo que... ¿Cuánto tiempo tardaste en desarrollar este trabajo? Porque la beca por lo general suele ser un año hasta que presentas los resultados, pero que estuviste un año... Un poco menos, pero sí quería que salían distintos tipos de paisaje, entonces sí sale nieve, sale playa, sale un poco de todo, entonces sí, yo creo que estuve como 6 meses a lo mejor haciendo las fotos, más o menos, pero era un no parar, porque ya efectivamente estaba completamente obsesionada, aunque no llevaba las reglas, veía cosas todo el rato. Y tenías que volver con las reglas. Y la gente no dejaba de regalarme reglas y de sugerirme cosas, y era una locura. Pero es maravilloso, porque al final se generó ahí un juego entre tus amigos que ahí habían participado tantas veces en tu trabajo, sí. Y ahora ellos y ellas eran los que te daban los objetos para que pudieras jugar con ellos y siguen apareciendo de alguna forma sujetando las reglas de esta manera tan elegante, esas manos, como que es muy importante en todo mi trabajo el cuerpo, como los cuerpos en los espacios y los objetos, ¿no? Siempre están estos elementos de una u otra forma. Entonces aquí el cuerpo parece que va desapareciendo, pero queda el resto de esa mano que está sujetando todo el rato, que no desaparece del todo. Claro, porque es súper interesante eso que dices, porque es verdad que en todas las imágenes se ve, por poco que se ve pues unos dedos, un poco de mano, es decir, a ti te interesa que se vea el cuerpo, es decir, el elemento, es decir, no el hecho de que solamente estuviera la regla y que fuera el juego de la regla, sino que hay un componente adicional que es también el propio cuerpo que se ve en la imagen, que es el que esté como incluso saliendo del plano o que entre en el plano. Que es como el que lo trae a nuestra escala, ¿no? Porque al final todo esto habla de la necesidad que tenemos de medir las cosas para entenderlas, ¿no? Entonces es una obsesión de medirlo todo, aquí de manera, pues eso, es un juego, como parece casi una broma, pero habla de esto, necesitamos tenerlo todo reglado, de nuevo los protocolos, ¿no? Sí. Y está a la mano porque necesitamos medirlo para nosotros, para entenderlo nosotros a nuestra escala, ¿no? A escala humana. Y lo expones así, pero claro, yo veo que aquí hay un proyector de diapositivas y haces esto por... Pues me parecía que proyectarlo con el proyector de diapos, aparte de que me parece un objeto maravilloso y hace un ruido muy bonito, sí, la cadencia del proyector de diapos, me parecía que revestía de este carácter documental de mentirijilla, pues entraba en juego con esta escenografía del falso proyecto científico, un proyector de diapositivas, como que daba ahí un poco de juego. Y luego las imágenes están producidas, una selección de ellas, porque en total es el proyecto más largo que tengo, son 40 imágenes, pero una selección de ellas son las que tengo producidas y en ellas el objeto, la regla, el compás, lo que sea, aparecen a escala 1:1. Está hecho un poco a ojímetro, pero si pusiéramos la regla en cuestión encima de la fotografía, pues tiene ese tamaño real, ¿no? Para jugar. Por eso están producidas a distinto tamaño las imágenes. Y luego tiene otro componente absurdo adicional, que es que el trabajo, aunque está disparado con fotografía digital, lo cual a mí me permitía pues, retocar. Hay una fotografía, no sé si recordáis, que ha pasado en la que salen 5 manos, pues eso es un fotomontaje, porque si os fijáis es la misma mano, con 1 metro. Lo hice pocas veces, normalmente lo que yo hago en postproducción tiene que ver con limpiar cosas de la foto, o retoques básicos de laboratorio, tampoco hago así mucho fotomontaje, pero en este caso sí había alguna.
Y lo que hice fue disparar en digital y luego filmar a diapositiva. No disparé en analógico, sino que luego lo filmé en diapositiva para poder exponerlo en el proyector. Sí, pero a mí me parece totalmente lógico. Y primero porque si hubieras tirado en analógico te hubieras podido dejar la vida en ello, por lo que cuesta hoy en día. Y segundo porque efectivamente al final refuerza la idea del proyecto, es decir, el hecho de que, vale, lo estás poniendo ahí, estás dando unas reglas no científicas, entre comillas, pero estás como diciendo, bueno, esto lo he positivado, lo he hecho en digital y ahora le doy la vuelta y lo vuelvo analógico, es decir, es como darle la... Refuerza al final el propio trabajo, que a mí me parece muy interesante que llegaras a hacer eso. Yo pensaba que lo habías hecho, cuando vi esta imagen pensaba que lo habías hecho al revés y me parecía una kamikaze, porque digo, María se... No, de hecho yo cuando compongo están muy, muy, muy cortadas porque yo al componer las imágenes suelo componer muy ajustada, no dejé nada de aire y no tuve en cuenta que luego al filmarlas iba a perder un poco, entonces algunas... Eso a lo mejor solo lo sé yo, solo lo noto yo, pero se nota que se ha perdido ahí un poquito. Están demasiado justitas. Pero en la si no lo cuentas, si no lo cuento, no se sabe. Pero bueno, mola contarlo. y entonces llega Things That Fall. ¿Things That Fall llega justo después de las reglas de la naturaleza o también se solapa con las reglas de la naturaleza? No, con este yo creo que hay... De hecho, yo creo que pasa un poco más de tiempo. O sea que sí, no es como tan inmediato. Hay pues una preocupación también que sí que es constante, como que conecta con lo científico, pero un poco de chichinabo, porque yo no tengo ni idea yo no tengo ni idea de ciencia. Entonces es algo que me fascina y admiro profundamente a todos los científicos, sean de lo que sean, porque me parece que también quieren acercarse a ese conocimiento, a esa necesidad de entender, medir, tener amarradas las cosas. Yo creo que van un poco por ahí los tiros. Y creo que con el arte tiene una relación muy clara en cuanto a, bueno, yo esto con lo que convivo no lo entiendo, voy a investigarlo y voy a ver si lo entiendo, ¿no? Ya sea la identidad o lo que sea. Entonces creo que conectan bastante en ese aspecto el arte y la ciencia. Y aquí, de una manera poco evidente, pues estaba inspirándome en la teoría del caos, de alguna forma, que dice que por mucho que queramos planificar nuestro futuro, pues siempre aparece una variable inesperada que hace que todo resulte de una manera diferente a como lo habíamos planeado, lo cual no tiene que ser necesariamente malo. No. Sencillamente el resultado es distinto. Que también pasa, es como una metáfora de lo que decía de el proceso creativo en sí, ¿no? Esto de intentar controlar las cosas, pero siempre hay algo que ocurre que hace que todo cambie. Y aquí hay vamos a verlo antes de continuar, que me gustaría que se viera, porque sí que hay una variable que se introduce en el trabajo, que es esto. Un GIF animado. Es decir, me parece como... Y aparte que lo necesitas para poder desarrollar este trabajo, porque veo que incluso esto es el GIF, pero incluso en la exposición hay una tablet. Sí, vamos a verla. A ver si me deja. Ahí. Aquí tenéis una tablet que imagino que es donde está el GIF en bucle. Sí. Es decir, introduces la imagen en movimiento, cómo es la consecuencia de ello, cómo llegas a este punto, porque me parece como mezclar la imagen fija con la imagen en movimiento, y además imagen en movimiento que solamente está pensada para verse en pantalla. Es algo que aparece por primera vez en tu trabajo, que ahora veremos cómo eso va increciendo. ¿Sabes explicarme cómo nace esa necesidad? Un poco sí.
Primero porque me parecen muy graciosos. A mí me parece... A mí me encanta porque todo lo que te hace gracia, te gusta o te inquieta es lo que realmente te empuja a hacer las cosas y eso me parece maravilloso. Claro, yo me tengo que divertir con lo que hago. Entonces Es que hay un punto de los GIFs que me parece muy gracioso y me parece muy interesante. Pero sobre todo me parece que tiene sentido, más allá de lo superficial, de este comentario superficial, conectando a lo mejor con con lo que veíamos o lo que comentábamos en los múltiples, ¿no? No hay una foto verdadera, son como rodajitas de verdad o de tiempo. Entonces el GIF son también rodajitas pero montadas de otra forma, ¿no? Son también distintos, los frames de lo que sería un audiovisual, son todos válidos, son todos distintos pero cuentan lo mismo. Un poco girando en torno a eso. Es como hacer un flipbook, que es una de las cosas. Mi siguiente publicación punky autoeditada, quiero que sea un flipbook. Y esto es como un flipbook, ¿no? No sé si sabéis estos libritos de cine de dedos, se llama en castellano, que los pasas con el dedo pulgar y se ve una animación, ¿no? Es un frame tras otro y esto es un GIF, es eso, ¿no? Son de nuevo, hay una obsesión con las capas de una u otra forma, entonces son capas también, un GIF. Pero has evolucionado con los tiempos. He evolucionado con los tiempos, sí. ¿Esta exposición dónde es? Esto es en el Palacio de Santa Bárbara, donde tuve el lujo de tener una residencia hace 3 veranos. Este era mi estudio. Yo no dormía ahí, era un espacio de trabajo. Yo vivo en Madrid, me iba a mi casa a dormir, pero este era el espacio de trabajo que era, pues como veis, era maravilloso. No sé si habéis estado, si conocéis el espacio, pero bueno, estábamos 4 artistas, unos eran un colectivo y también fue muy chulo la relación con los otros artistas. Y aquí planteaba un montaje distinto, que eso es algo que también me pasa a veces, ¿no? A veces pruebas un montaje, una forma de enseñar una pieza, pero he aprendido a relajarme no tiene por qué estar cerrado ese montaje, sino que en distintos espacios la experiencia puede ser distinta y no pasa nada. Sí, ya en los múltiples lo hacías de una manera, aquí lo haces de otra, en el estudio lo vienes a hacer de otra y ya veremos más adelante como incluso en verificación física lo haces totalmente distinto y ahora en hacer lo harás también totalmente distinto. Es decir, es interesante que al final adaptas el trabajo al espacio y el espacio al trabajo porque cada espacio requiere de una forma de presentar el trabajo, no... Y el trabajo creo que puede tener lecturas distintas también, ¿no? Aquí como son las series Things That Fall, pues es como evidente, pero las fotos también caían un poco del techo y me parecía que tenía mucho más sentido que estuvieran rígidas en... Sí, provocar al final esa tensión del propio trabajo, plantearlo visualmente en el espacio expositivo, que al final todo está justificado y todo tiene un porqué, ¿no? Las cosas están, aunque aparentemente a veces en tu cabeza parece que las cosas están ahí, no porque sí, pero todo tiene un porqué y realmente lo tiene y eso es muy interesante. Y entonces nada ocurre sin que haya una razón para ello. Así un título corto. Toma. Esto surge a raíz de esa residencia y son las imágenes que produje estando en esa residencia, casi todas en ese espacio, que también les da como mucha coherencia, pero no todas. Y esas imágenes, bueno, eso también lo tengo aquí, lo dejo también para que lo... Sí, lo dejamos aquí, luego ya si quiere la gente... También es otra de estas publicaciones autoeditadas. Que viene a ser como una baraja de cartas. Es una baraja de cartas. Es una baraja de cartas. Luego lo veréis. Y... son todas esas imágenes. Bueno, hay más, son 30. En total, está inspirada, no sé si conocéis, la Lotería Mexicana, que es una baraja de cartas súper bonitas, son unos dibujos preciosos y en vez de jugar con números, juegan con imágenes, ¿no? Entonces sale el borracho, el policía, es muy bonita. Entonces, inspirada en eso, con esta serie de imágenes hizo una baraja también porque en ese momento empezaba partiendo de trabajar a raíz de lo de la teoría del caos y con Things That Fall, todo eso fue derivando, lo de la deriva, sabéis que, bueno, yo creo que es inevitable, me encuentro trabajando sobre el proceso de la aleatoriedad. Entonces, una forma de formularlo es esta baraja, que es un juego de azar,
con la que llevamos a cabo una acción, porque había una serie de visitas a los estudios todas las noches y bueno, de alguna forma yo entregaba esta baraja a los visitantes y eso determinaba su posición en una mesa a la que luego subían a cenar. Pues dependiendo de la carta que le hubieran tocado, se tenían que sentar en un sitio u otro y eso les obligaba a salirse de, pues si iban en pareja o iban con amigos, o no se tenían que sentar con ellos o tenían que negociar con otra persona para cambiarlo y sentarse en otro sitio. ¿Y viene de ahí el título del que... El título de nada ocurre sin que haya una razón para ello? No, el título viene de... Bueno, es como un principio filosófico que tiene que ver con las formulaciones de Leibniz. Yo no las sé desarrollar bien, pero vienen a decir, es un pensamiento racionalista que dice, en lenguaje andar por casa, lo que podemos decir, que todos tenemos un amigo que dice, ha pasado esto porque tenía que pasar, ¿no? Siempre hay alguien alrededor, o por lo menos yo tengo siempre gente que me rodea que me dice, hija, ha pasado porque tenía que pasar. Pues esto. Pero de alguna forma sí está conectado con el propio trabajo, porque si tú le dabas las cartas a la gente y hacíais esa acción y al final a alguien le tocaba estar al lado de alguien, era porque, bueno, te ha pasado porque te tenía que pasar. Claro, ¿no? claro. El destino es esto de... En realidad existe el destino. Lo que sí que veo en la evolución de este trabajo y que ya veremos ahora también en verificación física es que tus imágenes se vuelven mucho más poéticas. Hay como... Hay unas... Si ya en las reglas de la naturaleza solamente utilizaban la regla y ya estaba el componente del cuerpo, la mano que aparecía, pero aquí sí que hay... Yo veo unas imágenes tremendamente cargadas de poesía. Cada imagen por sí sola es muy bella. En conjunto son bellísimas todas. Pero ¿de alguna manera buscabas esto? Es decir, ¿crees que buscas esa belleza? ¿Estás buscando la gran belleza? ¿Buscas la poesía bueno, en las imágenes? No. Hombre, sí es verdad que me atraen las imágenes bellas, como que normalmente no siempre, porque no se puede generalizar, pero me atraen las imágenes que... Por supuesto que luego cuentan algo con lo que yo conecte, pero que sean formalmente bonitas. Yo lo que creo sobre todo es que ha habido una depuración, ¿no? Como que antes eran mucho más ruidosas y entonces creo que les ha sentado bien quitar elementos, aligerar ahí un poco. Y siguen apareciendo, ¿no? Los cuerpos, los espacios, los objetos, ahí R, es algo que me obsesiona, es con lo que yo trabajo. Sí, hay un hilo conductor en toda tu obra, eso está clarísimo. Pero sí que es verdad que estoy muy de acuerdo contigo en que dices que aquí sí que las imágenes se han depurado, estás como en otro estado y por sí solas tienen una carga brutal y son muy poéticas, pero en conjunto lo son aún más. Este trabajo da pie a verificación física porque veo que hay imágenes en común entre uno y otro. Sí, o sea, nada ocurre sin que haya una razón para ello, es como llamé a la acción y la baraja, pero sí se nutre de imágenes que están en verificación física, están en los dos. Lo que os decía antes de poder relajarme con el hecho de que esto ocurrió. Bueno, esto se puede mostrar en pared, pero también hay una baraja de cartas, las imágenes están también ahí. Y verificación física es lo que vamos a ver en Foto España, en la Sala del Águila en ACER. Cuéntanos entonces qué es verificación física, porque sí que lo que he visto en las imágenes es que como que hay una cadencia y una tendencia a la búsqueda del equilibrio. Las cosas están como que están en equilibrio, pero no lo están del todo. Sí, también... Hay un equilibrio extraño. Aparte, esto me gusta mucho, esto que se produce así es como muy... Es como un GIF. Es como un GIF que ahora veremos alguno de los que haces, pero ¿qué es verificación física? Pues como estaba interesada en investigar los fenómenos aleatorios son aquellos que no se pueden determinar antes de que ocurran. Y son los que no ofrecen solo un resultado, sino que ofrecen un abanico de resultados posibles, ¿no? Como tirar un dado, te puede salir un 1, un 2, tal. Bueno, muchos ejemplos. Entonces, me tomé literalmente esto de tirar cosas al aire para generar imágenes. No en todas, hay algunas que lo complementan que no son así, pero gran parte de esta serie está formada por imágenes en las que lanzo objetos
la misma habitación, con la misma luz, el mismo momento, la misma mano, lanza los mismos objetos una y otra vez, se generan una serie de archivos, muchos, muy parecidos, prácticamente iguales, que en realidad podrían ser la misma foto, ¿no? Tirando pintura o tirando... Hay mucho elemento pictórico, ¿no? Se cruza un poco con la fotografía. Tiro pigmento o tiro témpera o tiro pintura, juego mucho con estos elementos, aunque luego haya otros, pelotas o otros elementos más, pues como este equilibrio que se intenta buscar entre el globo y el secador. ¿Y vas a buscar un GIF? Sí, voy a poner un GIF para que se entienda mejor. Porque al final se trata de esto. Esto también está presente en las exposiciones. Porque en tu web sí que lo utilizas, pero en las exposiciones sueles, ya lo hemos visto, pero aquí en verificación física, ¿consideras que es más importante que las piezas o las piezas son...? Aquí no va a estar. En la sala del Águila no va a estar, como no va a haber ningún GIF. Sí estaba planteado para ponerlo, pero al final, por diversos motivos, no lo vamos a poner. Sí, a veces sí lo pongo, sí que creo que completa y es otra forma de mostrarlo. Tenemos el del bot de la mano de pintura, que me gusta también muchísimo. Pero de todas formas, a mí lo que me gusta y me atrae de verificación física, aparte de ver toda la evolución que has hecho y cómo has depurado ese ruido del que hablabas, es que te gusta como, ahora ya como espectador, si antes como espectador le planteabas una serie de cuestiones de qué hace esa gente ahí, por qué se comporta de esta manera, tal. Ahora metes al espectador como en tu universo paralelo de esa serie de preguntas y de cosas que tú misma a ti te preguntas y dices, bueno, ¿qué pasaría si metería aquí o tiro un vaso? Es decir, ¿te planteas que hay ese paralelismo entre tu universo y querer llevar al espectador a ese universo tuyo? La verdad es que no me lo planteo, es que yo... A mí, cuando he visto tus imágenes y sobre todo lo que hice, es que me da ganas de hacer eso, entonces por eso te lo digo. No, pero, o sea, como que creo de alguna forma que ese universo convive con la normalidad, ¿no? En todas las marcianadas que se me puedan ocurrir, creo que eso ocurre normalmente. Lo que pasa es que no siempre estamos ahí con la cámara para registrarlo. Pero creo que convivimos con todo esto, que no es tan excepcional, sino que es quizá más normal de lo que creemos. Sí, y eso también es algo que pues que en todo mi trabajo está ahí, ¿no? Qué es lo raro y qué es lo normal, quién determina por qué las cosas se hacen así y no de otra forma. El convivir con algo que es muy extraño, pues al cabo del tiempo ese algo se vuelve completamente normal, y al revés, si te quedas mirando este micrófono durante un rato, se convierte en algo muy marciano también, ¿no? Las dos cosas. Cuando haces este tipo de disparos, ¿te conformas con lo que sale o estás ya buscando algo? ¿O lo dejas todo al azar? No, siempre estoy buscando algo. Yo siempre quiero controlar. Siempre. Pero luego me relajo y veo que es mejor no controlar. O sea, que las cosas que pasan, claro, controlar hasta cierto punto. Y luego pasan cosas muy bonitas que tú no habías pensado. Claro, que son un regalo y hay que quedarse con ellas, claro. La manera de exponer verificación física, ¿esto es en Lisboa? No. Esto es, arriba es el Instituto de México en España. Y abajo, bueno, ya fueron pruebas que fui haciendo en mi estudio hasta... Sí, sobre todo las primeras eran más prueba y error, a ver también qué funcionaba, ¿no? Como el mismo proyecto, ¿no? Que también habla mucho de prueba o error, ¿no? Veo que en la exposición metes el carácter cromático, es decir, estos paños, ¿por qué? Explícame por qué te interesan, qué conexión tienen con las imágenes, si es que la tienen. Siempre ha sido súper importante en mi obra el color, siempre es algo que yo creo que no sé hasta qué punto he sido consciente, o no lo era al principio, desde luego.
Y como se han ido depurando de alguna forma, supongo que esto que necesito que esté de otra, aunque sea con este carácter instalativo y se salga de la imagen en sí. También en este caso, como estoy hablando de todo, jugando con el pigmento, la témpera, la pintura, esto que os decía, pues esa mancha de color me remite a esa materia pictórica de alguna forma, aunque sea una mancha plana de color que no se mueva. Y ahora, más que lo de la pintura, se queda en la Sala del Águila, van a ser vinilos también. Y entonces te vas a Finlandia. Te vas a Finlandia el año pasado. Sí. Hacer una residencia en Finlandia. Y fruto de esa residencia, ¿cuánto tiempo estuviste en Finlandia? Nada, fue súper cortita. No llegó a un mes. ¿Pero aplicaste para la residencia con una idea de proyecto o fue cuando llegaste allí cuando se te ocurre hacer alcance y retención? Tenía una idea en mente, pero claro, yo solicité esto con un año de antelación. Entonces, en ese año, mi dispersión mental, pues claro, pues pasan muchas cosas y tienes otros intereses. También pasó justo antes de irme, que fue definitivo, que tuve un accidente de tráfico. Yo me movía en moto por Madrid y yo creo que a raíz de ese accidente también se me ocurre un poco, o parte un poco de eso, ¿no? De pensar en qué hubiera pasado si yo hubiera estado en otro sitio, o cómo se ha movido mi cuello, se ha desplazado respecto a cómo estaba, o cómo se ha movido la moto, en fin, toda una serie de desplazamientos concatenados, de coreografía de todo lo que se mueve. Y esto intenta como depurar o destilar de manera totalmente ficcionada y artificiosa de supuestos desplazamientos imaginarios, que cada uno se imagine lo que quiera que se ha podido desplazar, una mosca, un rayo de luz, el pomo de la puerta que se abre y se cierra, y estas líneas de color lo subrayan. Todas estas líneas de color que vemos son reales. Sí, son reales, son cintas. Son cintas que no son es cintas de color. Postproducción, es decir, tú te ibas a los espacios y establecías esas líneas, como dices, de cada uno al final, que esas direcciones, que cada uno se imagine ya después qué hay detrás de cada una de ellas. ¿Qué ha pasado? ¿Qué se ha movido? ¿Qué no se ha movido? Sí. Son poquitas, porque ya os digo que estuve muy poco tiempo y en realidad yo estaba medio convaleciente, estaba bien, pero estaba un poco regular. Y nada, tuve como poquito tiempo para producir. Luego sí, todas estas pues se generaron allí también, como con este material, un poco como partiendo de esa idea, pero son más juegos en otras direcciones, ¿no? Por el placer de hacer la foto en sí y divertirse jugando, haciendo esto. ¿Es algo que das por cerrado o sigues trabajando en ello ahora mismo? En principio lo tengo ahí en stand-by. No he tomado ninguna decisión al respecto. Tengo una mezcla entre no sé cómo abordar determinadas cosas que me interesan. Hay otras cosas que me están como llamando la atención o interesando más. Lo que sí me quedo como elemento a incorporar son las cintas, que me parecen muy expresivas. No, y aparte que le dan muchísima potencia a la imagen y es lo que tú... Sí, volvemos otra vez porque lo que yo te digo, cuando yo conocía cosas de tu obra, pero ahora que he tenido la oportunidad de profundizar muchísimo más en ella, veo que hay una clara obsesión en toda tu obra y al final es que de lo que se trata es de hacer partícipe al espectador. Hay unas pequeñas obsesiones que siempre te han perseguido y que te seguirán persiguiendo seguro a lo largo de la vida, pero ¿podrías decir de dónde vienen tus influencias? ¿Cómo llegas a este tipo de... aparte de esas pequeñas cosas que es como eso, como decías, del propio accidente de moto, lo que te genera, es decir, las cuestiones del propio desplazamiento que hubiera pasado, sí, que hubiera... Siempre en toda tu obra están muy presentes esas pequeñas preguntas que te planteas que aparentemente parecen insignificantes, pero que en el momento en el que las trasladas al medio visual, al medio artístico, sí que es verdad que se magnifican, son grandes preguntas al final que todos nos hacemos, es decir, porque interpelas al espectador a que nos hagamos ese tipo de preguntas, pero ¿tienes alguna influencia? Es decir, cuando se te ocurre una idea, te documentas, ¿hay alguna influencia que digas que tienes como súper clara o cada trabajo es totalmente distinto? No,
No tengo influencias súper claras y me voy documentando a lo mejor más a posteriori, o sea, en paralelo quizá, y al final como para que me ayude de alguna forma a conceptualizar, a plasmar en palabras lo que tengo en mi cabeza. Pero influencias es que tengo tantas que ahí sí que podríamos, pero porque es todo, ¿no? Al final a todos somos esponjas y aunque no seamos conscientes, todo el rato, recibimos tantos estímulos todo el rato, fotográficos por supuesto, pero de todo lo que nos rodea, incluso conversaciones en el que está hablando al lado en el autobús, que tú pegas la oreja, cualquier cosa, ¿no? Es un megamix, una coctelera, sí. Muchas cosas. Tanto de las imágenes de verificación física como incluso estas de alcance y retención, ya te digo, a mí hay imágenes que me parecen fabulosas. Vende sobra en galería, obviamente, pero ¿te ha llegado alguna marca? Porque hay imágenes que son muy comerciales, por así decirlo. Es decir, ¿te ha llegado alguna marca a ofrecerte conceptualizar algo para ellos o utilizar alguna de tus imágenes para algo en concreto? Más que marca, sí que estuve trabajando una temporada con una revista francesa que se llama Psychologist. En Francia la imagen se cuida de otra forma. Se entiende de otra manera. Es otro planeta. Eso sí que es un universo paralelo en el que se cuida al fotógrafo, se entiende y al creador, vamos, pero al fotógrafo como creador, sin ningún tipo de vergüenza. Y allí sí me hicieron un primer contacto para utilizar imágenes que ya existían o para adaptar algunas de las imágenes que habían visto que les gustaban, que ya existían, y luego me llamaron para varios encargos. Y me resulta divertidísimo. Es algo que me encanta, ¿no? ¿Cómo ilustrarías este tema, ¿no? ¿Cómo hablarías de esto? Y la verdad es que fue muy divertido, sí, ¿no? Me encantaría. De hecho, tengo un proyecto con una amiga que es diseñadora que se llama Mosto y sí que hemos hecho varias, llevamos poquitas cosas, así no para grandes marcas, pero sí para páginas web de negocios que están empezando o festivales alternativos y sí que hemos hecho alguna cosa así a medida. Al final a tu fotografía le encuentras otras aplicaciones, lo cual es maravilloso, es decir... Antes hablábamos, cuando hacía la intro de tu currículum, yo decía que eres profesora en Lens y en TAI, pero yo sé de buena tinta tu obsesión que tienes con la educación y cómo los entornos educativos y cómo la fotografía puede de alguna manera apoyar todas esas investigaciones artísticas. Es decir, ¿en qué punto estás ahora mismo? Es decir, ¿cómo tienes algo en mente a nivel educativo? Es decir, ¿crees que en el entorno educativo tiene que estar la fotografía más presente? Pero ya no hablo solo del entorno educativo en adultos, sino en gente de todas las edades. Es decir, sé que has investigado sobre ello, cuéntanos algo sobre ello. Pues sobre todo ha sido este año porque me invitaron a formar parte de un proyecto chulísimo que se llama Diálogos Creativos, que parte de una universidad de Alcalá de Henares que está trabajando con estudiantes de magisterio y estudiantes de psicología en la universidad, pero que plantea una jugada a tres bandas con, entre estos estudiantes, un artista que exponga y colegios de la zona. Entonces, no solo de cara a que alguien pueda acercar el arte a un niño, o sea, la típica visita guiada para niños que podemos ver cuando vamos a un museo, visita didáctica, sino más bien trasladar eso a los colegios y que el arte sirva como herramienta para enseñar otras disciplinas, ya sea matemáticas, ya sea física, lo que sea, ¿no? Cómo cruzarlos y jugar con eso, enriquecerse con eso. Y ha sido una experiencia totalmente nueva y muy, muy divertida y me parece muy necesaria, de hecho. Entonces, sí es verdad que estoy intentando llevar a cabo o meterle un poco de caña a esto, porque me ha parecido muy interesante y luego es muy enriquecedor para todos. Para mí yo he aprendido un montón, para los niños yo creo que también es súper, para los profesores incluso, para todos. Sí, al final es que
debería estar más presente en la educación, pero sin embargo al final es como al contrario, es decir, se le va prestando menos atención, se está dejando como en un segundo plano. Sí. Y al final lo interesante es que haya gente como tú que conecte y que pueda llegar a investigar y que pueda poner en valor todo esto para que se ponga en valor ya no solo en colegios, sino en todo tipo de... Sí, incluso en la universidad. Claro. Es interesante. ¿Y ahora mismo en qué estás trabajando? ¿Estás trabajando...? Bueno, quiero Somos las empezar... películas. sí, eso está súper verde. Esto sí que no lo ha visto nadie, ¿eh? A ver, para que lo entendáis mejor antes de que lo explique, os vamos a poner un pequeño vídeo. Y ahora lo explica. Was in Chicago, student nurses. Really? Thank you. Oh, God. Look at the bottom row. Found this in the field today. Doesn't look like anything to me. But where is she? Have you ever seen anything like this place? Doesn't look like anything to me. I'm gonna help Mom put something. Hey, Pancho. I was looking at the pictures on your wall, and I was wondering how come a fancy pilot like Slick over there doesn't have his picture up there? What do you have to do to get your picture up there anyway? You have to die, see? Bueno, esto que hemos visto, cuéntanos, porque nos vas a contar en exclusiva, porque prácticamente como... Cuéntanos somos las películas. Pues de momento no es nada. De momento estoy Pero como todo, al recopilando. Como todo. Siempre dices que no es nada, pero siempre hay algo. De momento estoy recopilando material. Lo que me interesa, en este caso, claro, es llamativo que yo, de momento, la idea no es producir ninguna imagen, sino trabajar con imágenes ya producidas. Y en este caso lo que estoy haciendo es, de momento, visionar y recopilar fragmentos de películas, de series, etcétera, en las que en alguno de esos fragmentos aparece una fotografía en papel, esto de la materialidad de la fotografía que he comentado antes también, y cómo esa aparición, esa foto en papel, ese contacto con esa foto en papel genera una reacción en la persona que aparece en esa escena. Puede ser de rabia, de sorpresa, de ira, de llanto, cualquier tipo de reacción, de emoción. Pero de momento ya veis que está como solamente empezar a recopilar, o cada vez que veo una peli voy apuntando, ahora ha pasado esto. Pero es más común de lo que nos creemos, porque ocurre, Sí. es decir, cuando me lo planteaste, cuando me pasaste el material de este proyecto, yo al final como ocurre en todo tu trabajo, le planteas una serie de preguntas al espectador que yo empecé a pensar y digo,
es verdad que hay muchísimas películas, series y demás, donde aparece la imagen física y aparte que la imagen tiene un componente fundamental, que es como la imagen fija dentro de la imagen en movimiento. Entonces, volvemos a tu obsesión, es decir, como podemos ver, hay un clarísimo hilo conductor dentro de tu trabajo, porque al final tú aquí vas a utilizar imagen en movimiento que no está generada por ti para hablar de esa imagen fija que tampoco está generada por ti. Pero ahora mismo, ¿tienes alguna idea de cómo esto lo vas a...? No tengo ni idea. No, de momento voy a recopilar. Y cuando tengas todo el material ya le darás. Y supongo forma. que se me irán ocurriendo cosas. Pasa también con los libros, que me parece también muy bonito y menos evidente. En los libros también, claro, se utiliza como mucho recurso el hablar, que aún me parece más interesante, porque ni siquiera estás viendo estas fotos, te las están describiendo con palabras, ¿no? Conceptualmente es aún más importante. Por ejemplo, ahora me estoy leyendo Ordesa y tiene un montón de situaciones en las que la escena es describiendo una foto y lo que pasa con esa foto y lo que esa foto genera en el que escribe el libro. Sería interesante que pudieras incluso materializar esa imagen que está escribiendo ese libro. Es decir, podría ser también otro de los caminos. Cuando abordas los trabajos, ¿cómo los finalizas? Aunque hemos visto cómo algunos se solapan a lo largo de tu trayectoria, como algunos dan pie a otros, como otros son... ¿Cuándo los das como por finalizados? ¿Cuándo desaparece esa obsesión con el tema en cuestión? Qué buena si pregunta. Desaparece. Sí, no. Sí, se diluye en otra, sí. Aparece otra que me atrae más o que me interesa más. A veces los tienes que cerrar, como con lo de la regla de la naturaleza. Vale, pues si ya lo has contado con una serie de imágenes, ¿para qué vas a generar más? Tampoco hace falta. Yo, de hecho, a veces tiendo a ser demasiado... a sintetizar demasiado, tanto en palabras como en imágenes. Sí, porque dentro de este ciclo, cuando traemos a los autores y autoras, en este caso este año sois todas autoras, siempre pedimos que nos traigan como proyectos fallidos o proyectos que no hayan llegado a ser un proyecto. Pero en tu caso, cuando yo te lo pedí, es decir, realmente no tenías como ninguno. El único que como que considerabas que no había ninguno que no hubiera llevado a buen puerto. Es decir, al final es que uno te ha llevado a otro. Bueno, pero sí, yo sí que creo que siempre piensas... podría haber hecho con este proyecto, podría haber seguido investigando en esta dirección, o podría... Sí, yo creo que ninguno lo tiene y a lo mejor todos lo tienen, depende cómo lo veas, ¿no? Pues a lo mejor, no sé, con esta fiebre del fotolibro podría haber aprovechado y haber hecho un fotolibro de verdad y no publicaciones punkis, no sé. O podía haber seguido ahondando en, pues, Things That Fall, por ejemplo, es como muy cortita y enseguida aborto misión y me meto con otra cosa que me interesa más. O los mismos procesos de producción pueden ser fallidos en sí mismo o no haber dado determinada difusión a un proyecto. Yo creo que todos pueden tener ese componente de, a lo mejor, haberte equivocado en algo. Hablabas ahora del fotolibro. ¿Crees que si ahora alguien te lo propusiera estarías en disposición de hacer un fotolibro? Y si lo hicieras, ¿sería sobre todos tus trabajos o elegirías un trabajo en concreto para hacer un fotolibro sobre ello? ¿Cómo es la María de ahora, del 2019? Se plantea, si alguien viniera y te dijera, María, quiero hacer un fotolibro de tu trabajo. Yo entiendo el fotolibro tiene que tener o sea, no creo que el fotolibro venga después de lo que has producido, sino que entiendo que cuando empiezas a generar esa obra piensas que el formato final o uno de los formatos finales posiblemente va a ser ese. Va a haber una puesta en página y va a haber una narrativa en papel que no tiene nada que ver con otro tipo de narrativas. En principio haría algo exprofeso para esa publicación, ¿no? Igual que a lo mejor puedo pensar un postalero, una baraja o algo así. Si alguien de repente viniera, cosa que claro, no iba a decir que no, sería maravilloso, por supuesto. En ese caso,
supongo que lo que haría sería adaptar alguno de los proyectos que ya tengo, pudiera ser este o las reglas de la naturaleza, que creo que sí pueden tomar forma, pueden adaptar otra narrativa y pueden enriquecerse o convivir con otro tipo de manera de mostrarlo. Y confiaría siempre en el buen saber de un diseñador, o sea, sería como un trabajo en equipo. Pero si te dieran a elegir, yo creo que preferirías que fuera el proceso como a la inversa, es decir, que te hicieran el encargo y que pudieras hacer un fotolibro de proceso para ello. Es decir, pensar en el objeto final, a más que alguien te viniera y te dijera, mira, quiero publicar un libro sobre las reglas de la naturaleza, porque a mí me parece un trabajo muy publicable y aparte que ya no solo por la estética y el concepto y las imágenes, sino por el proceso de investigación y los planteamientos que haces en ese trabajo. Es decir, a mí me parece que si verificación física, por ejemplo, es un trabajo que se puede prestar mucho más a la exposición y a otro tipo de lenguajes, sí que aquí en las reglas de la naturaleza yo sí que veo algo muy interesante como para publicar, porque creo que hay mucho de, no quiero decir que en los otros no, pero sí que en este trabajo creo que hay mucho de investigación por tu parte y tendrían muchas cosas que aportar a este trabajo en ese sentido. Pero preferirías un fotolibro por encargo. No, o sea, editores, encarguen un fotolibro a María, que yo creo que eres de tu generación, eres de la única, yo me atrevería a decir la única que no tiene un fotolibro, porque todo el mundo tiene fotolibro, ya como es que está de moda el fotolibro. Todo llegará. Efectivamente. Y ya por último, antes de pasar a las preguntas, cuéntame un poco qué es Estudio Lisboa, porque sé que estás inmersa en Estudio. Cuéntanos para que la gente sepa qué es Estudio Lisboa. Pues a raíz de la experiencia en esta residencia que os comentaba hace 3 veranos, en ese fantástico palacio con ese maravilloso estudio, como me pareció tan enriquecedor compartir espacio de trabajo con artistas de otras disciplinas, que también lo había hecho en residencias a quemarropa en Alicante, pues vi también que el hecho de tener un espacio en el que trabajar las dos cosas, el tener un espacio, un estudio en el que poder tirar pintura o hacer lo que te dé la gana y el compartir ese espacio con otras mentes que también están creando. Pues decidí buscar un estudio en Madrid y coincidió, bueno, se enlazaron un poco los planetas y se quedó un espacio libre en Estudio Lisboa que compartimos ahora mismo 5 personas. Davinia Reina, que es diseñadora, que ahora está en Cigarreras, en Alicante, en una residencia. Julio Galeote, que es fotógrafo, que también ha estado aquí invitado. Fernando Guijar, que trabaja con pintura, pero es una técnica mixta, y Santi Torres, que es pintura un poco más tradicional, pero bueno, por resumirlo de alguna manera. Y ahí estamos. Pero es muy interesante que hayas elegido el trabajar con artistas de otras disciplinas, porque me parece que es súper permeable al final lo que os podéis aportar los unos a los otros y lo que aprenden ellos de ti, lo que tú aprendes de ellos, que no has decidido irte a un estudio sola, tú con tu mundo, tu universo, el universo platero, sino que meter ese universo platero en otra disciplina y ser permeable a todo ello. Es decir, me parece una decisión súper acertada. Es muy rico. Bueno, pues María, muchísimas gracias. Voy a dar ahora paso a las preguntas del público. Es decir, ahora tenemos 5 minutos para preguntas. Aprovechar ahora, yo que no estoy ahí, yo hoy no la voy a hacer, que ya he hecho bastante, así que animarse alguno de vosotros a hacer alguna pregunta. Hola, buenas tardes. Hola. En primer lugar, enhorabuena por tu trabajo porque es fantástico. Yo tenía una pregunta y una curiosidad. La pregunta es, en tu trabajo la figura humana aparece no demasiado, pero sobre todo lo que no aparece son los rostros, ¿no?, de las personas. Me da la impresión. Imagino que no sé si hay un porqué o... Sobre todo al principio, cuando empecé a hacer fotos, pues supongo que era una especie de estrategia sencilla. Me parecía a mí que podía funcionar el no ver el rostro del otro para tú identificarte con él.
de alguna forma. También porque como me daba vergüenza, o sea, esto es algo chascarrillo, pero como me daba vergüenza esto de pedirle a gente que posara pues para que no se viera que era yo, porque a mí me daba igual, o sea, no tenía nada que ver con un autorretrato, que en un autorretrato se cuentan cosas muy distintas, ¿no? No tenía nada que ver con un autorretrato. Entonces era un poco también el ocultar por ese motivo. Supongo que también me daba una mezcla de esa timidez, también me daba a mí vergüenza al enfrentarme, al retratar a otra persona, un poco de todo. Todo eso luego va desapareciendo, se va diluyendo, van apareciendo los rostros y no pasa nada. Pero al principio yo creo que es un poco por eso. Y luego es que una de las fotos de la serie, no recuerdo el nombre, donde aparecen las reglas, Sí. las reglas de la naturaleza, se Sí. llamaba. La foto de portada, me he quedado con la curiosidad porque parece que la regla dibuja aparentemente la silueta de las montañas, ¿no? En el lado derecho. Sí. Y entonces luego en el lado izquierdo me he preguntado que por qué no habías terminado, porque ya quizás era demasiado evidente, ¿no? ¿Has evitado terminar la silueta de la montaña en este lado? ¿Con la regla o por algún motivo? Pasa con muchas, como que lo intento, pero no está exactamente clavado. Pues quería que pareciera una cosa más espontánea todo este proyecto. De hecho, las fotos están como un poco más descuidadas a posta, en general. Aquí intenté probar cosas distintas, que creo que siempre está bien. A veces aciertas y a veces te equivocas, pero por lo menos lo pruebas. Y quería probar un poco esto de que pareciera una imagen más espontánea o generar, de hecho, imágenes de manera más espontánea, menos controlada. Y entre esos detalles está este. Luego, yo creo que saqué conclusiones de que me cuesta mucho no controlar determinadas cosas y creo que he vuelto a ser más cuidadosa y a conciliarme con eso, que no pasa nada tampoco, es mi forma de hacerlo. Gracias. No, sí. Bueno, enhorabuena por la charla. Quería preguntarte un par de cosas que creo que están relacionadas. Creo que en muchos de tus proyectos hay como siempre ese componente lúdico y de descubrimiento. Y te quería preguntar si alguna vez te habías planteado el trasladar esa misma experiencia lúdica y de descubrimiento a la sala cuando se expone. Porque, digamos, al final se consumen como imágenes, más como en ese primer trabajo de los múltiplos, en el que sí que había como un cierto recorrido, una cierta capacidad del espectador de transformar la obra. Sí, eso es una cosa que creo que en tus proyectos posteriores se ha dado menos. Si alguna vez te has sentido tentada de eso, o como eso en el fondo es renunciar en cierto modo al control, te da un poco de reparo. No me da reparo por descontrol, no lo voy a controlar yo. Sino que es verdad que no me lo he planteado en las salas de exposiciones. A lo mejor sí me lo he planteado, empiezo a plantear más en este tipo de juegos, aunque sea tímidamente, aunque sean pequeños gestos como una baraja de cartas, o no ya en solitario, pero sí en colectivo, porque yo también me gusta trabajar en colectivo. Pues con una amiga trabajamos en un colectivo que se llama Bikini y estamos trabajando ahora en una publicación que efectivamente parte de la fotografía, pero fundamentalmente es un juego con esas imágenes. Y en forma de publicación, de momento me ha parecido más accesible hacerlo. Y con ese proyecto de bestiario que tengo con Bikini, pues ahí sí hay distintas ideas de materializarlo. Sí, me parece muy interesante. Y otra pregunta muy relacionada. Al igual que en muchas de tus imágenes, yo creo que progresivamente cada vez más el componente de las interacciones, no solo del cuerpo, sino de los objetos, van ganando importancia. ¿Alguna vez te han planteado algún acercamiento escultórico en sala, aparte que complemente la fotografía? Bueno, como la lámina esa que había, si eso crees que es una cosa que puede ir a más en tu trabajo o te interesa menos. Me gustaría explorarlo, sí es algo que me gustaría explorar, pero ahora
a lo mejor me cuesta salirme de esa bidimensionalidad. O sea, si separo de pared o esa instalación o ese carácter escultórico, sigue partiendo de una bidimensionalidad, ¿no? No es que me parezca poca cosa lo que, y que haya que hacer más. Pero... Todo bien. Perdona, yo quería preguntar, ya me voy a la parte comercial, si quieres contestar, si no. Por ejemplo, tú has dicho que vendes en galerías, ¿no? ¿Cómo se certifica una fotografía? ¿Qué haces? ¿Solo vendes una o es una serie? ¿Cómo se certifica eso? Claro, ¿Cómo lo haces tú? En realidad es muy buena pregunta, porque claro, con otro tipo de producción artística, pintura, por ejemplo, es una obra única, ¿no? Con la fotografía hay una revolución porque es un arte reproducible y se puede reproducir de manera ilimitada, con lo cual, ¿quién pone el valor de la imagen? Normalmente en fotografía se trabaja en series, entonces tú te comprometes a determinada imagen, producirla a determinado tamaño con una edición limitada de 3, 5 o 7 imágenes, por ejemplo, o si eres Warhol o... En fin, eres súper famoso, puedes hacer ediciones mucho más grandes, ¿no? Pero en principio partes de ediciones más pequeñitas que van firmadas y según se va agotando esa edición, tú dejas de vender esa imagen. Te puedes quedar con una o con 2 pruebas de artista o las pruebas de artista que sea, que te puedes quedar tú para hacer lo que quieras, para colgarla en tu casa, para especular luego y venderla, para regalarla, lo que quieras. Pero entonces, ese certificado simplemente lo haces tú en tu casa personalmente y se lo entregas, no tú firmas, pasa por ningún sitio. O sea, por un notario, por un esto, por un otro, nada. No, tú firmas la obra y si te representa una galería, la galería es la que suele certificarlo. Sí. ¿Y llegas tú hasta el final o mandas reproducirla a una empresa, la fotografía? La foto la produce un laboratorio con el que yo trabajo. Sí. Pues he trabajado con varios, pero la relación con el laboratorio es una relación de pareja casi. Yeah. Como que hay que elegir muy bien. Normalmente yo soy bastante fiel, pero hay muchos laboratorios, cada vez más, todos súper profesionales que lo hacen súper bien. Luego también tiene que ver con el feeling, con cómo te entiendas tú con esta persona. Yo ahora ya llevo muchos años trabajando con el taller digigráfico en Madrid y con José Quintanilla, que es un gusto, pero bueno, que hay otros tantos. Ya. Y tienes que tener fe en ellos de que ellos no van a reproducir nada al margen. Sí, bueno, cuando cambias, que a mí me cuesta como bastante cambiar de laboratorio porque no sabes muy bien, pues bueno, pues al principio pruebas a ver un poco y vas viendo. Y a veces se equivocan y hay errores, pues como nos equivocamos todos, no pasa nada, pero también muchas veces pasa porque se implican arriesgando nuevas formas de producir la pieza, que no todos los laboratorios lo hacen, a lo mejor, ¿no? Determinado montaje te dicen, no, eso no se puede hacer. Y hay otros que lo prueban, quizás sale mal, pero por lo menos se han implicado contigo en ese proceso final de darle tridimensionalidad a la pieza. Aunque sea muy bidimensional, es un poco tridimensional. Ya. Pero... tú no les pides a ellos un certificado de que no van a... ¿Cómo ellos luego pueden venderlas como churros. Claro. Yo de todas formas soy súper confiada en la vida en general y está claro que estamos en la era de Internet y que me roban fotos todo el tiempo por Internet y pasan cosas muy graciosas con las que no te puedes ni siquiera enfadar. O sea, es como, mira, pues les ha gustado mucho la foto. Porque sí, es que ya ahora sí que con eso no. Yo nunca he estado a favor de la marca de agua, ni de firmar la imagen, ni estas cosas extrañas. Yo también robo un montón de cosas de Internet y veo películas pirata, está fatal decirlo, y escucho Spotify. Entonces me parece un precio justo que me roben imágenes a mí. Y de hecho me hace ilusión que de repente una plataforma, pues recuerdo hace años que a todos los de 10×15 nos robaron fotos a todos para vender pósters a $5 en Estados Unidos. Y bueno, fue casi que me hizo ilusión.
No, lo digo porque como tú luego sí certificas cuando vendes una foto Sí. que pues es limitada, ¿no? Una serie limitada, y luego resulta que está en internet y ¡fua! No. Quiere decir que En principio... no has tenido mala experiencia con eso. No. Pues esa era A la ese nivel, curiosidad. Bueno, solo una cosa que es como yo soy comprador ocasional, pero soy comprador de fotografía y lo que vale es el certificado. Digamos, aunque luego haya 10.000 copias, no tiene ningún valor ni comercial, ni de coleccionismo, ni nada. Solo aquellas fotografías que tienes el certificado firmado por el artista o por la galería son las que valen. Lo otro es basura o cosas robadas que no valen para nada. Y nunca podrían entrar en el mercado del arte. Tú nunca podrías vender a un museo una fotografía de la cual no dispones de un certificado. O sea, digamos que es un mercado, lo digo para tranquilidad, que se puede comprar fotografía contemporánea y que lejos de esta idea de que hay muchas copias, no, hay 5 copias más 2 pruebas de autor o 7. Es decir, es un mercado muy codificado y muy claro, al igual que el mercado del videoarte, ¿no? Entonces, fuera de eso, hay personas que puedes coger e imprimirte una foto de cualquiera, ¿no? Eso no vale nada ni es una fotografía de ese autor. Solo si hay un certificado firmado, numerado, solo si la propia fotografía tiene por detrás 127, 27, 37, el número exacto al que corresponde, eso vale, porque de hecho a mí se me destruyó una fotografía enorme, simplemente llamé al artista y le dije, oye, se ha destruido esta fotografía, ¿cuál era tu copia? La 35. Bueno, se vuelve a hacer en el laboratorio, tú pagas los costes y tú sigues siendo propietario de esa fotografía. O sea que sí que hay una... Pienso que a veces la gente no compra, a lo mejor por este miedo, pero sí que creo que está muy regulado y que está muy... y que se puede comprar con total garantía de que solo hay esas copias exactas de la fotografía. Sí, sí. No, suele ser un documento aparte, un documento firmado, con sello, o sea, es un documento en papel que conservas, que normalmente guardas por si algún día se quema tu casa, tienes el documento que incluye el valor de seguro, etcétera, etcétera. Si no hay... Bueno, pues si no hay más preguntas, muchísimas gracias, María, por venir, por brindarnos la maravillosa tarde que nos has brindado. Gracias a todos por venir. Antes de que os marchéis, ahora llega el parón estival de julio y agosto, pero en septiembre volverá Gustavo a 1 de septiembre con Panorama y después a finales de septiembre, no recuerdo la fecha, allá por el 27 o así, vendrá Vincent Saez, que continuará con el ciclo Full Frame en conversación con Vicky Méndez. Muchísimas gracias a todos, muy buenas tardes.